Comencemos con las noticias más importantes del día. Y he de contarle que un grupo de trabajadores del Sindicato de la Educación denunciaron que el ministerio les está recortando 100 quetzales a cada uno de los maestros y trabajadores, esto para pagarles una cuota sindical a los agremiados de la Asociación Nacional del Magisterio. Crece el descontento contra Joviel Acevedo, dirigente del mayor sindicato de la educación en nuestro país, el STEG. A los reclamos de miembros de sindicatos de descuentos y afiliaciones sin su consentimiento, se une el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicios de la Educación de Guatemala. Estamos inconformes, ¿verdad? Porque incluso el día de ayer recibí varias llamadas de varios compañeros afiliados nuestros y que les hicieron el descuento de 100 quetzales, ¿verdad? A la gente operativa, gente oficinista que les descontaron 200 quetzales, y la verdad pues estamos viendo de que no se ha dado ninguna autorización para que les hagan el descuento a raíz de lo que es el pacto colectivo del magisterio. En primer lugar, pues ese pacto colectivo de magisterio, pues en primer lugar, pues no lo hicieron en consenso a través de una asamblea donde tenía que ser el mayoritario, a través de una asamblea donde la gente estaba de acuerdo. Vamos a presentar las denuncias correspondientes a donde corresponda, ¿va? a través en contra de Joviel Acevedo, porque la verdad es que él no es el que representa a todo el gremio magisterial y él no representa a los trabajadores administrativos, ¿no? Son 17,000 trabajadores, pero incluso nos llamaron casi como 200 personas, ¿no? Que ya les hicieron el descuento. Todo, incluso nosotros como sindicato les solicitamos las denuncias por escrito, que nos adjunten el voucher donde les descontaron eso, para ya nosotros hacer las acciones correspondientes, ¿no? Judicialmente, ¿no? Para el sindicalista y secretario general del STAISEG, Joviel Acevedo realiza malversación de fondos. Toda esa es una malversación de fondos que está haciendo el señor Joviel Acevedo, ¿va? Junto con todo su sindicato, ¿va? Sabemos la situación de que un líder sindical pues de la noche a la mañana pues ya se hizo millonario, y la verdad de que pues no sabemos a qué destino se está yendo. Incluso lo que sí nos han comentado es de que todo este dinero que le están cobrando a la gente pues ya lo están trasladando para Panamá, ¿va? Pues es lavado de dinero lo que se está haciendo, ¿va? Incluso la gente está molesta. Vamos a abrir la discusión, pero vamos a abrir la discusión leyendo lo que ya se comenta en las redes sociales. Frank García, yo quiero ver a Joviel en la cárcel. Cara de sinvergüenza, es tristeza que representa muy mal a la educación, nos dice Frank. Marco Ortiz, este tipo es un ladrón aprovechado, oportunista y manipulador. No sé qué hace todavía en el magisterio, y peor aún, cómo lo aguantan los maestros. Elliot, qué triste da escuchar que mantienen a un parásito siendo un gremio de mentores de la sociedad, pero da más tristeza que siendo ustedes un grupo de gente que inculca valores y principios, se dejen manipular por este tipo de gente y no tengan unión. Benjamín, Joviel Acevedo es la peor basura que ha escupido la corrupción sindical, nos dice Claudia Rodas. ¿Y a cuántos maestros le quitan dinero de su sueldo para mantener a estos buenos para nada? ¿Cuál es el monto que se le da a estos parásitos? Pago por ser un mediocre vendepatrias, dice Walter. Mairene, qué desgracia que Joviel sea un mantenido, debemos de meterlo preso. Vero de García, ladrón, dice Telma Villeda. Ese pobre señor es un parásito de la sociedad. Le queda muy grande la palabra maestro. Sin duda, siempre que se habla del tema del dirigente magisterial y máximo representante de la Asamblea Nacional del Magisterio, Joviel Acevedo, pues se exacerban los términos con los cuales se le califican, pero por supuesto lo estamos invitando a usted a que participe en la discusión a través de las redes sociales, hashtag a las 10 p.m, @Canal Antigua, en nuestra cuenta en Twitter, también ya lo vio en nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua, y por supuesto para abrir la discusión le doy las muy buenas noches a Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Hugo, buenas noches a todos nuestros televidentes. Pues aquí a mí me gustaría empezar haciendo un juego de matemática. El entrevistado mencionaba que eran 17,000 trabajadores del Ministerio de Educación que estaban denunciando o que estaban en esa situación de que le descontaran los 100 quetzales. Si hacemos matemática sencilla, a 100 quetzales por 17,000 trabajadores, quiere decir que el sindicato va a estar recibiendo 1.7 millones de quetzales al mes.
Y estamos hablando de que los costos operativos del sindicato no necesariamente deben de superar los 100,000, 200,000 quetzales. Aquí estamos viendo que el sindicato se ha convertido en una fuente de enriquecimiento fácil para los líderes sindicales. Vemos también que la figura de Joviel Acevedo, como se refleja en muchas de las opiniones de nuestros televidentes, no necesariamente contribuye al bienestar de la educación guatemalteca. En estos 8 o 9 años que Joviel Acevedo ha estado al frente del sindicato magisterial, pues la forma como lo asociamos los guatemaltecos es dirigiendo huelgas, dirigiendo todas las medidas de presión en contra de la ministra María Carmen Aceña, que promovía precisamente una reforma para descentralizar y para darle mayor potestad a las juntas de padres. Vemos también a Joviel Acevedo siendo un actor relevante en los procesos electorales del país, partidos políticos que se acercan con él y que al final de cuentas lo único que hacen es perpetuar ese ciclo vicioso, que al final de cuentas lo que termina ocurriendo es que el principal dirigente sindical en Guatemala está muy manchado y ya no es referente de un liderazgo real. Y aquí realmente a mí me gustaría mencionar lo que ocurrió en México, donde la dirigente sindical, precisamente por manejo no necesariamente transparente o por manejo erróneo de los fondos, al final termina siendo perseguida penalmente por lavado de dinero, por estafa y demás. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no solo en Guatemala, sino también en México, los dirigentes sindicales del magisterio no solo se convierten en actores político-electorales, sino que también desarrollan mafias que sirven para enriquecer a la dirigencia sindical y no necesariamente mejorar la capacitación de los maestros y mucho menos mejorar la educación en el país. Le doy la bienvenida dándole las buenas noches, Hugo Novales. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Philip, y buenas noches también a nuestros televidentes. En el caso de Joviel Acevedo, lo que llama la atención no es tanto que se cobren estas cuotas. Al final, los sindicatos operan en una multiplicidad de formas, en algunos casos con cuotas obligatorias, en algunos casos incluso con adscripción, por así decirlo, obligatoria. En donde, digamos, un trabajador no tiene ni siquiera la opción de ingresar a una empresa o a una entidad sin pertenecer al sindicato. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es el último comentario de Philip, que esto es algo que es un problema muy grave. Al final tenemos un sindicalista que ha tenido un reconocimiento por parte de las autoridades, pero que al final es un reconocimiento espurio, porque no tiene tanto que ver con su legitimidad como líder, aunque pues posiblemente la tenga, sino que con la facilidad con que llega a acuerdos que convierten al magisterio de un ente sindical o de un sector, digamos, de trabajadores del Estado que tiene un rol muy importante, digamos, si queremos pensar en una sociedad que eventualmente tenga niveles más altos de educación, a básicamente una clientela política. ¿Sí? El nivel de clientelismo con el que se maneja el sindicato en Guatemala, el sindicato de maestros en Guatemala, es algo gravísimo que no está dañando solo la educación, sino que la institucionalidad en general. Vemos, por ejemplo, que resulta extraño que el representante de los sindicatos en el Consejo Económico y Social no sea un sindicalista del sector privado, sino que es un sindicalista del sector público y de un sector muy particular como son los maestros. Mientras tenemos a representantes de los sectores, del empresariado, mientras tenemos a representantes de los cooperativistas, tenemos como representante, digamos, de esa tercera pata de la economía que son los trabajadores, no a alguien que está en relación directa con esos dos actores, sino que a alguien que está en una relación directa y clientelar con el Estado. Y eso es algo que es muy complicado y es muy arriesgado al final para los procesos que se están llevando a cabo y que lo tienen a él como protagonista. Philip, usted que maneja mucho mejor que yo el tema, nos hace una pregunta muy interesante aquí a través de Twitter. Maggie Monk nos dice, pero ¿quién autoriza a quitarnos el dinero? ¿No es Finanzas quien nos deposita? Nos pregunta Maggie. Ahí, bueno, habría que Supongo que Maggie es maestra, ¿no? Habría que leer los términos de la negociación del pacto colectivo, porque en algunos pactos colectivos en instituciones públicas se hace la salvedad que directamente del salario de los maestros o de los trabajadores se va a descontar la cuota sindical y la misma institución ejecutora traslada esos fondos para el funcionamiento del sindicato. Aquí lo que a mí me llamó la atención es la denuncia que hacía el entrevistado, que él decía que no necesariamente todas las personas que se les estaba descontando los 100 quetzales habían aceptado
su sindicalización. Entonces, eso también implica que el Ministerio de Educación, pero sobre todo el Ministerio de Trabajo, tienen un altísimo nivel de descontrol sobre el proceso de sindicalización de profesores y de trabajadores operarios al sindicato que dirige Joviel Acevedo, porque uno de los procesos uno de los requerimientos del proceso de sindicalización es poder demostrar la voluntad del trabajador de querer integrarse al pacto colectivo. De lo contrario, aquí lo que está cometiendo el sindicato de trabajadores, primero, es usurpación de calidad, usurpación de funciones, y segundo, estaría incurriendo en un robo, pues está obteniendo dinero que se le está descontando a los trabajadores y que no necesariamente autorizó que ese descuento ocurriera. Aquí es donde creo yo que también el Ministerio de Trabajo debería de investigar qué tan real terminan siendo muchas de estas sindicalizaciones que están denunciando los maestros. Y el último punto que a mí me gustaría llamar la atención es, en México, la persecución contra la lideresa Gordillo, que eventualmente ahorita está detenida en prisión por lavado de dinero, empezó precisamente por las denuncias